Eh, Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase, a la sesión práctica número 13 de la asignatura de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad ustedes van a realizar la presentación de su producto, perdón, el segundo avance de su producto acreditable final. Recuerden que la participación en los avances programados durante las semanas que dura nuestra asignatura también está considerado dentro de o es parte, ¿no?, de los criterios de evaluación de su producto acreditable final. También aprovecho la oportunidad para hacerles recordar que algunos alumnos han decidido trabajar su producto acreditable individual, otros lo han hecho de manera grupal. Aquellos alumnos que lo han trabajado o decidieron trabajarlo de manera individual, quizás cumplan, ¿no?, con los criterios con los requisitos que se solicitan para que puedan solicitar su certificación progresiva, la cual bueno, ya ustedes saben ya pertenecer al tercio superior ya no está dentro de los requisitos, solo se consideran o pueden acceder a lo que es la acreditación progresiva aquellos alumnos regulares que hayan iniciado sus estudios, ¿no?, en la universidad y que no tengan ningún curso desaprobado, incluyendo el tercer ciclo, ¿no? Por lo tanto, la lista de alumnos aptos, ¿no?, para la acreditación o para obtener la certificación de agente comunitario, pues se va a conocer al concluir el semestre, ¿no? Pero si ustedes por eso reúnen con los requisitos previos, han decidido trabajar el producto acreditable final de manera individual, el cual debe tener un promedio mínimo 14, ¿no? Entonces, aquellos alumnos que trabajaron de manera o que están trabajando su producto acreditable final y que saben que tienen estos o reúnen estos requisitos previos, pues en el momento en que terminen su producto acreditable final, pues lo suben al aula virtual, ¿no?, en este icono de tarea donde dice producto acreditable final. Van a realizar la exposición y si hay algún tipo de corrección, luego ya corregido, ¿no?, o levantado algún tipo de observaciones, pues lo pueden entregar a través de esta carpeta donde dice producto de certificación de agente comunitario, ¿no?, en el cual ya luego de finalizar pues el semestre se va a enviar la lista de aquellos alumnos que están solicitando ser certificados como agentes comunitarios para que la escuela pueda verifique, ¿no?, que ustedes hayan cumplido con los requisitos ya mencionados y que lo establece la universidad. Muy bien, entonces quería hacerles recordar ese aspecto. Entonces, antes de iniciar con su presentación del avance, voy a tomar asistencia. Está presente Jocelyn Reluz. Jocelyn, hola Ida. Presente, doctora, buenas tardes. Luis Heredia. Sí, profesora, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que mi internet está un poco inestable, disculpe. Si me permite, por favor, compartir. A ver. ¿Me logra escuchar? Sí te escuché, Luis. Yair Fernández. La compañera Jocelyn puede compartir, por favor, el trabajo, porque mi internet Estoy tomando asistencia. está bien inestable. Ah, ya, disculpe, docente, porque yo pensé que ya está. Exposición. Luis, estoy tomando asistencia. Creo que te voy a hacer un lavado de oídos. No, lo que pasa es que siempre le escucho las últimas palabras de lo que dice, docente. Entonces, deduzco que quizás pues lo que
ya, no, estoy tomando asistencia, ¿no? Asistencia, ya, muy bien. Ya, docente, gracias. Yair Presente, presente. Fernández, Presente, mis buenas tardes. buenas tardes, Yair. Sergio García, Mi compañero Sergio me dijo que no podía ingresar el día de hoy por ¿ha problemas hecho de el trabajo? conexión y que iba a mandar a escuela su justificación. Esperemos, ya. Esperemos. Eli Esaine, Presente, doctora. ya, Eli. David Chan, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, David. María Fernanda Paredes, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Muy bien. Aquí más tenemos. Muy bien, entonces ahora sí va el grupo voluntario, ¿no? El grupo voluntario de Jocelyn y Luis. A ver, está activo la opción de compartir de compartir pantalla. Ya. Está activo la opción de compartir pantalla. Luis, Jocelyn, pueden ustedes empezar. Jocelyn, ¿tú sí me escuchas bien? Creo que Luis mencionó que tú ibas a compartir. Docente, buenas. ¿Me logra escuchar? Sí, Luis. Como dijo, parece que nos dio la oportunidad para compartir. Porque mi internet justamente me botó cuando estaba hablando. ¿Sí? Ya normal, entonces. La ¿Puedes compañera Jocelyn, por compartir? favor, se puede compartir. Sí. Ya. Si no, yo comparto, pero dudo que pueda hacerlo. Por mi internet, docente. Ya. Pero Jocelyn no responde, tú al menos escuchas. También creo que está igual que yo. Ajá. Pero un momento, espera un momento. Ya. En sí es la presentación de nuestro avance, ¿verdad, docente? Sí, del avance, es la presentación de su segundo avance. Claro. Ujú. A ver, Ya. ¿logra visualizar? Sí. Ojalá mi internet no se vaya a ver. A ver, Ujú. sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Porque siento que no me escuchan por mi internet, pero bueno. A ver, el, el, nuestra monografía mayormente, bueno, el título que se va a denominar vendría a ser el impacto de los videojuegos en los adolescentes en tiempos de pandemia. Este vendría a ser nuestro título respecto a nuestra monografía. Y bueno, con respecto a nuestro índice va a dar acerca de la introducción, el resumen, los objetivos. Y bueno, eso vendría a ser más que todo la parte estructural de nuestro índice, de nuestra monografía que se presentará en este curso, ¿no? Como por ejemplo objetivos, objetivo general, objetivo específico, que más abajo se menciona. Al igual que por ejemplo, el capítulo número 1, vamos a hablar acerca del uso de los videojuegos en adolescentes en tiempos de pandemia. Como puntos que conforman al capítulo número 1 serían el aislamiento social en tiempos de pandemia, uso de los videojuegos en adolescentes y clasificación de los videojuegos, ¿no? Clasificación, ¿por qué? Porque mayormente existen videojuegos que en sí, pues, son buenos. Buenos, ¿por qué? Porque en el aspecto de desarrollar la parte cognitiva de algunas personas, como por ejemplo juegos educativos, que sin duda vendrían a ser muy, muy beneficiosos, ¿no? Y es más que todo esa parte, que los juegos mayormente vendrían a estar esa parte de, en sí son buenos, dependiendo del juego que nosotros queramos elegir. Y lo que nos causa daño, bueno, vendría a ser la parte
que muchas veces nos adictamos, o sea, nos volvemos adictos, más dependientes a estos videojuegos, y es en sí lo que nos causa estos problemas mayormente, ¿no? Problemas de la salud, y eso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hoy en día también. Entonces, a eso más que todo apuntamos como grupo, a hablar acerca de las consecuencias de los videojuegos eh, cuando abusamos de su uso, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, pues estaría clasificado de esa manera. El segundo capítulo, mayormente vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los videojuegos, ¿no? Como ya se recalcó anteriormente. Por ejemplo, en el punto número 1 vamos a hablar de las ventajas del uso de los videojuegos. Como dije, hay cosas buenas que pueden dar los videojuegos. También, como dije, hay cosas malas que pueden traer consigo. Y eso más que todo, como le dije, depende de la clase de videojuegos y el tiempo que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, como por ejemplo el uso de los videojuegos en la educación, desventajas del uso de los videojuegos, por ejemplo la parte de agresividad, el aislamiento social, la adicción y el uso excesivo de los videojuegos. El capítulo número 3, que vendría a formar o a estar conformado acerca de los efectos psicológicos, sociales y fisiológicos del uso de los videojuegos, ¿no? Entre los puntos principales, bueno, puntos que conforman el capítulo número 3 serían los efectos psicológicos de los videojuegos, efectos sociales de los videojuegos, o sea, en la parte social, cómo afecta, ¿no? Y en la parte psicológica también, cómo afecta. Y en la parte fisiológica también. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día estamos llenos de estrés por todas las situaciones que pasa y en un tiempo de pandemia, pues el estrés ha predominado, ¿no? Entonces, cuando hay un incremento de cortisol, pues más que lógico, vamos a querer, siempre vamos a buscar algo que nos baje ese estrés, ¿no? Y muchas veces donde la encontramos en los videojuegos y es lo que mayormente he tratado de captar, ¿no? Esta parte de los videojuegos. Entonces, a ese punto también vamos con esa visión acerca de hablar acerca de la parte fisiológica también. El capítulo número 3, por ejemplo, y también como ya dije, ¿no? El estrés y el sistema nervioso central, cómo en sí actúan, los mecanismos de acción de las hormonas, la dopamina, la oxitocina, ¿no? Para contrarrestar lo que vendría a ser el estrés, el cortisol que se logra sintetizar. Y es ahí donde nos volvemos más adictos o se vuelven más adictos las personas porque encuentran esa paz, ¿no? Se podría decir. Entonces, es con respecto al capítulo número 3, al capítulo número 4, vendrían a ser las recomendaciones sobre el manejo limitado de los videojuegos. Sí. ¿Por qué? Pues vamos más que todo, como dije, son buenos, pero... ¿Me logra escuchar, docente? Claro, sí, sí te logro escuchar. ¿Hice alguna pregunta? Disculpen. No, Sí, ¿verdad? te estaba preguntando cuáles son los objetivos. Sí, claro, justamente veo ahí más abajo. A ver, miren, nuestros objetivos, bueno, está conformado, como dije, un objetivo general, claro, tiene que tenerlo, ¿no? A dónde apuntamos. Más que todo, describir el impacto de los videojuegos en adolescentes en tiempos de pandemia. Eh, ¿Cómo así? Por ejemplo, como dije, esta pandemia nos ha afectado drásticamente, ¿no? Y no solamente en todos los aspectos de la vida. Y entonces a ese punto vamos, ¿por qué? Porque muchos adolescentes, como el aislamiento social se ha dado, y mayormente pues necesitábamos cómo distraernos, ¿no? Entonces muchos de los jóvenes pues se apuntaron o fuimos, bueno, yo no me incluí, pero se fueron por esa parte y bueno, son consecuencias negativas que trae consigo eh, esta pandemia, ¿no? Y eso se relaciona, lo relacionamos con los videojuegos mayormente. Y es que en sí, en la parte de salud cada vez va aumentando más lo que vendría a ser más problemas de salud, más adictos a estas clases de videojuegos, porque existe bueno, es científicamente y con respecto a bueno, y en parte de la salud, eh, basta la información que tenemos para decir que eh, en los videojuegos, el excesivo, pues vendría a ser como una nueva droga mayormente, ¿no? Esta adicción por parte de estos, por esta parte por esta parte, ¿no? de los videojuegos, pues. Es en cuanto, bueno, nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico, cómo lo vamos a conformar o cómo llegaremos a nuestro objetivo general vendría a ser a través de determinar el uso de los videojuegos en adolescentes en tiempos de pandemia, analizar las ventajas y desventajas del uso de los videojuegos,
realizar el uso de videojuegos, relacionar el uso de videojuegos, perdón, y los efectos psicológicos, sociales y fisiológicos. Por último, pues brindar recomendaciones, ¿no?, sobre el manejo limitado de los videojuegos. Bueno, eso sería en cuanto a nuestros objetivos y bueno, con respecto a la parte del estamos avanzando. Luis, ¿Me escúchame, logra sube, escuchar, por docente? favor, arriba. Si te escucho, sube ¿Subo para a arriba? la parte de objetivos. Objetivos. Ya, Sí, claro. ya. Muy bien. Entonces, tu objetivo general, describir el impacto de los videojuegos en los adolescentes en tiempos de pandemia, ya, correcto. Determinar, dice, el uso de los videojuegos en los adolescentes en tiempo de pandemia. Supongo que te refieres al tiempo, ¿no?, que permanecen, que promedio, ¿no?, que los Claro, exacto. adolescentes dedican, ¿no? Dedican al día. Más que el uso y también el tipo, ¿no? El tipo de videojuegos que tienden Exacto. a utilizar, ¿no? Entonces, determinar, dice, el uso de los videojuegos, quizás en lugar de uso, a otro término que nos englobe, tiempo, ¿no?, que los adolescentes dedican al día en los videojuegos, y los tipos de videojuegos a los que ellos, Se someten, ¿verdad? claro, ¿cómo lo podemos emplear? Porque cuando decimos determinar el uso de los videojuegos, como que no, ¿para qué utilizan los videojuegos, no? Como decir, para distraerse, para comunicarse con otros compañeros, ¿no? Porque hay algunos juegos en redes, ¿no? Exacto. Porque justamente estuve leyendo al respecto, docente, y Ajá. sí, ¿Ya? justamente estuve leyendo al respecto acerca de lo que acabo de decir. Y muchas veces los juegos más adictos se dan mayormente estos juegos que se juegan en línea. Ujú. Entonces, desde ese punto también hay que verlo, porque como dije anteriormente, existe una gran clasificación de estos videojuegos. Unos son buenos, unos son malos. Y también depende más que todo el tiempo, ¿no?, que nosotros, bueno, nos exponemos a esta clase de videojuegos. Y en sí, más que todo, como dijo, depende más que todo de la clase. ¿Sí me logra Claro, escuchar? sí. Ujú, sí, te logro escuchar. Cuando te refieres, es decir, determinar el uso de los videojuegos en los adolescentes, si te vas a enfocar, ¿no?, en por qué los adolescentes terminan, ¿no?, presentando este tipo de adicción, es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que o qué buscan, ¿no? Entonces, ahí sí estaría correcto, pero sería no sé qué palabra podemos nosotros utilizar o sería la más correcta para englobar, como nuevamente te repito, el tiempo, ¿no?, que los adolescentes pasan, ¿no?, o jugando, el tipo de juego que predomina, ¿no?, y por qué lo hacen, ¿no?, que es el uso, ¿no? A ver, ¿qué palabra podríamos utilizar para colocarlo en ese objetivo? ¿Sí, Jocelyn? Podría ser estimar el tiempo y el tiempo del uso de los videojuegos en los adolescentes A o ver, vamos analizarlo. Podría ser también el tiempo de exposición a los videojuegos por parte de los adolescentes. vamos a dejarlo eso ahí un ratito, los demás a ver si pueden ayudarnos. En 3 puntos Luego, suspensivos. analizar las ventajas y desventajas del uso de los videojuegos. Bueno, ¿no? Ya ahí tú nos vas a hablar, ¿no?, de estos videojuegos que ayudan, ¿no?, a desarrollar pues la parte, la habilidad, ¿no?, para resolver problemas, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte ya está claro. Relacionar el uso de videojuegos y los efectos. Nosotros no vamos a relacionar, ¿no? Porque relacionar
implica usar una medida, ¿no? De lo que es ratio, ¿no? Y nosotros no estamos trabajando ese tipo de estudios, ¿no? Estamos haciendo a lo mucho una revisión, bueno, una revisión sistemática, ¿no? Entonces acá, pero sí es importante conocer cuáles son los efectos, ¿no? Entonces simplemente puede ser describir, ¿no? Los efectos del uso inadecuado del abuso, ¿no? O de la adicción a los videojuegos, porque hemos dicho que jugar no es malo, ¿no? Sino ya cuando este se convierte en una adicción, pues genera estos efectos pues negativos en lo que es la parte psicológica, social, fisiológica, ¿no? Entonces, describir, ¿no? Los efectos eh, psicológicos, sociales, o los efectos sobre la salud, porque en sí, ¿qué es salud? Pues es el bienestar, ¿no? De la parte física, donde va a ser lo fisiológico, la parte mental, que es lo psicológico, y la parte social, ¿no? Entonces, describir los efectos sobre la salud de las adicciones a los videojuegos, ¿no? La parte negativa, ¿no? Porque las ventajas lo estás describiendo en tu objetivo previo, ¿no? Y ahora dice brindar recomendaciones sobre el manejo limitado de los videojuegos. Mira, brindar recomendaciones como un objetivo, después de ustedes haber leído mucha información en relación con estos videojuegos, entonces se les va a venir a la mente una serie de recomendaciones, ¿no? Que iría en lo que es, pues, en la parte de recomendaciones, ¿no? Tenemos conclusiones, discusión y recomendaciones. Y las recomendaciones siempre va dirigido a aquella persona que es vulnerable, ¿no? A los videojuegos, ¿no? ¿Qué le recomendarías a adolescente de repente? A la familia, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a la familia para evitar que alguno de sus integrantes pues termine siendo víctima de una adicción a los videojuegos y a la sociedad o al gobierno, ¿no? ¿Qué recomendaciones en relación pues podría crear algunas políticas públicas, ¿no? Limitar el uso de esos juegos que son violentos, ¿no? En redes, que que promueven, ¿no? Una serie de retos y que muchas veces acceden de manera gratuita, ¿no? Gratuita y luego pues cuando van aumentando de nivel tienen que realizar un tipo de pago, ¿no? Y a veces incluso pues no piden, ¿no? Sino que las tarjetas del papá está ahí disponible, ¿no? Toman la tarjeta y luego le llega la cuenta al papá, ¿no? De los diferentes videojuegos de repente que adquirió en línea, ¿no? Entonces, genera también un problema familiar, ¿sí? Entonces, esa parte de recomendaciones puede ir en lo que recuerden que parte del trabajo está discusiones, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, eso de brindar recomendaciones, ustedes lo pueden colocar en esa parte de recomendaciones, ¿sí? Docente, ¿Sí? ¿Te escucho? las ventajas no sería casi idéntico los efectos que podría producir. No, ¿verdad? Las ventajas es algo positivo. No, desventaja, dije. Por eso ahí puedes borrar desventajas, ¿no? Por eso voy. Porque desventaja. Y abajo el de efecto. Porque las ventajas son lo que podría ocasionar. Y los efectos de vuelta. ¿Cómo los relaciones? No sabría. Por eso, ahí lo más factible es que tú retires desventajas, ¿no? Claro, y Que describas no, las ventajas del uso de puede los ser, videojuegos, ¿no? claro, ventajas y clasificación. No sería. Analizar las ventajas
de videojuegos, no sé, recomendados, qué has leído Claro, en relación no, al en sí, tipo de en videojuegos? este Por caso, ejemplo, la exacto, clasificación. ¿Cuál es la clasificación clasificación? podría ir. Exacto, podría ir la Ya. clasificación de videojuegos porque justamente había encontrado un link acerca de eso y la había puesto abajo, pues sí, en sí todavía me falta un poquito al respecto, pero sí leí algo así panorámico al respecto. Y entonces desde ese lado, desde ese punto también he querido ver porque, como dije, arriba en mi índice, si nos damos cuenta, ahí tenemos la parte de la clasificación de los videojuegos. Por este motivo, ¿no? Que algunos son beneficiosos, otros son perjudiciales. Entonces, podría quedar como analizar las ventajas del uso de videojuegos según Según su su clasificación. clasificación. Claro, Y ahí puedes tú mencionar la clasificación y las ventajas de cada uno. sí, Liz. Ya. Determinar el uso. Quizás el tiempo. Bueno, cuando tú describes el impacto de los videojuegos, vas a decir cuánto tiempo los adolescentes emplean, ¿no? Al día, ¿no? En relación a ello, no solo el tiempo, bueno, los efectos que que lo hemos mencionado. Entonces nos queda el problema del primer objetivo, donde dice determinar el uso de los videojuegos en adolescentes. Entonces, determinar cómo podría ser eh, a ver, los demás, determinar el uso de los videojuegos el uso de los videojuegos en adolescentes en tiempos, determinar el uso de los videojuegos. Porque en dónde vas a describir el tiempo, el tipo y determinar el uso y las características, ¿no? De los videojuegos en adolescentes, ¿no? Podría ser. ¿Sí? Determinar el intervalo de tiempo, dice acá. Queremos algo que nos permita en ese objetivo determinar el tiempo, el tipo, ¿no? de videojuegos que utilizan los adolescentes y por qué lo realizan, ¿no? Describir de repente las características de los videojuegos que utilizan los adolescentes, ¿no? Podría ser una en donde vas a describir características, bueno, si hablamos sociodemográficas, tendrías que irte en relación al sexo, al nivel de educación, el grupo etario, en qué estrato, ¿no? Social ocurre más, ¿no? Si tú quieres describir las características sociodemográficas de los adolescentes que pues son porque, adictos a los videojuegos, ¿no? claro, Pues, porque en este caso, si nosotros lo queremos ver en cuanto a relación a la parte del sexo, pues mayormente serían las partes varones. ujú. Las mujeres, casi poco. Claro, entonces podría ser las características, ¿no? Sociodemográficas de los adolescentes que tienden a caer en una adicción por los videojuegos, ¿no? Y ahí puedes describir el por qué, ¿no? También el adolescente termina usando, ¿no? Estos videojuegos, ¿no? Como una manera no sé, de relacionarse con otras personas, de desestresarse, de escaparse de los problemas familiares, etcétera, ¿no? O lo consideras aparte, ¿no? Determinar por qué, no, determinar por qué no.
Terminar. Bueno, podría quedar ahí como determinar. Yo creo que quedaría mejor como describir las características sociodemográficas de los adolescentes adictos a los videojuegos, ¿no? Y ahí te da una amplia gama para que puedas hablar. ¿Sí, Jocelyn, Luis? Sí, o sea, te bajo en el objetivo específico, ¿verdad? Ujú. Ya. Mm. Y ahí vas a hablar de los videojuegos pues en línea, ¿no? Del tiempo que predomina en varones, ¿no? De qué grupo etario, ¿no? Se presentan, etcétera, ¿no? Y el tiempo que utilizan. Puedes describirlo todo en esa parte, como es social. Ya, a ver, Entonces, ya. así quedaría, ¿verdad? Así quedaría. ¿Y tus A ver, conclusiones? ¿puede verlo, por favor, arriba? ¿Cómo estaría estructurado nuestro índice? Mire, estaría bien, hay algo que mejorar, por favor. Objetivo, uso de los videojuegos en adolescentes en tiempo de pandemia. Ahí estás explicando por qué lo usan, ¿no? Aislamiento social, uso de los videojuegos en tiempo de pandemia, aislamiento social en tiempo de pandemia, uso de videojuegos en adolescentes, clasificación. ¿Acá qué vas a hablar? Porque esta parte es igual que esto, ¿no? ¿Cuál? O los tipos, porque, mira, dice, acá dices, uso de los videojuegos en adolescentes en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué se incrementó el uso de videojuegos en adolescentes, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, tú me estás diciendo, pues, el aislamiento social es una de las principales causas, ¿no? Y encontraron de esa manera una forma de comunicarse con otros chicos de su propiedad, ¿correcto? Pero luego en el 1.2 dice uso de los videojuegos en adolescentes. Ahí, aquí. Claro, a ver, no, a ver, pero en el punto número 1, más que todo, escribimos la situación por la que estuvimos pasando, ¿verdad? Que vendría a ser el aislamiento social por la pandemia que se dio. Entonces, en el segundo punto, nosotros pusimos el uso de videojuegos. ¿Por qué? Porque más que todo relacionado al tiempo de aislamiento social que se dio. Algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, arriba es que tu capítulo 1, mira, Ya. dice uso de videojuegos en adolescentes en tiempo de pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, yo entiendo que en este capítulo tú me vas a hablar por qué los adolescentes usaron más los videojuegos que antes, ¿no? Y se convirtieron en una adicción. Y uno de ellos es la clasificación, ¿no? O salvo que quieras hablar de aspectos generales, ¿no? En relación al uso de los videojuegos en los adolescentes, en donde nos vas a hablar del aislamiento social, o puedes poner generalidades, ¿en dónde vas a hablar? A ver, ventajas, desventajas, efectos psicológicos. En tu capítulo 1 debe ser generalidades de las adicciones a los videojuegos, ¿no? En donde tú vas a hablar acerca de datos estadísticos que tú puedas tener, ¿no? Hacer una definición, ¿no? De lo que es adicciones a los videojuegos. ¿Cuál fue la causa principal? Ahí tú estás considerando que es el aislamiento. También puedes considerar la clasificación de los videojuegos, ¿no? A ver. Ya, ya. En ventajas y desventajas están ventajas del uso, el uso de los videojuegos en la educación, como dos, ya, y desventajas, ¿no? Que genera agresividad, aislamiento social, adicciones y uso excesivo. Capítulo 3, los efectos ya negativos, ¿no? Sobre la salud. ¿Qué más tenemos? Sigue bajando, por favor. Adicción no sería igual que uso excesivo. Sí, ya pues ahí Está ya bien, ¿no? tienes que...
Claro, eso Ya, justamente ahorita acabo de ver. es A ver, capítulo fisiológico, número 3. recomendaciones sobre el manejo limitado de los videojuegos. Hasta 4 capítulos, ¿no? Ya. Sí, Entonces, en y el el último sería capítulo, recomendación. perdón, el El 5 último sería sería ¿qué? recomendación. El 4. No, ¿verdad? Es el 4. Sí, sí, está bien. O sea, disculpa. Parece que vi otro junto capítulo. Ya. Entonces, el primero tiene que ir generalidades de las adicciones a los videojuegos, ¿no? Recordando que recién la OMS pues lo ha considerado como ya como un problema dentro de lo que es salud mental, ¿no? Entonces, generalidades de las adicciones de los videojuegos. Nos vas a hablar de la estadística que puedes tener a nivel internacional, por qué se decidió considerarla como ya como una enfermedad, ¿no? Nos vas a hablar de la definición. Recuerda que hay criterios, ¿no? Criterios diagnósticos para decir, este adolescente tiene una adicción a los videojuegos, este adolescente no, lo utiliza para su forma de recreación, de relajarse, ¿no? Entonces, esos criterios tienen que estar descritos acá en la parte de lo que es generalidades, ¿no? Y ahí es donde tú vas a hablar de la clasificación también de los Claro, videojuegos, ¿no? La parte estadística, los criterios para considerar adicción a los videojuegos, los tipos de videojuegos que existen, ¿no? ¿Sí? sí, o sea, entonces ahí así quedaría, ¿verdad? Claro, pues por ahí ya le tienes que cambiando, ¿no? Generalidades de las ediciones de los videojuegos, 1.1, datos estadísticos, 1.2, definición o criterios diagnósticos de adicciones, 1.3, ¿no? Tipos de videojuegos, etcétera, ¿no? Así, ordenando, son Entonces, en ese caso, aislamiento puedes social, ordenar. 1 sí que está. Docente, Pero una pregunta. el aislamiento social, quiero que tú te des cuenta cómo lo estás enfocando, porque no es el mismo el aislamiento social acá, que fue producto de la pandemia, que el aislamiento social que mencionas acá, ¿no? En el cual el adolescente puede ya salir a jugar, pero no lo hace por estar en el celular jugando, ¿no? Entonces, a este aislamiento social Claro. de la pandemia llevó, ¿no? A que se incremente este problema, ¿no? Como ¿podrías ahí tú utilizar de repente cuáles fueron los factores que desencadenaron, ¿no? Las adicciones a los videojuegos? Y ahí vas a encontrar el aislamiento social debido a la pandemia, ¿no? Entonces, Docente, como una manera, el adolescente, ¿sí? docente, le hago una pregunta. Dime. A ver, entonces, si justamente lo que acaba de mencionar usted, entonces el impacto de los videojuegos en los adolescentes en tiempos de pandemia estaría bien el título. Sí, ¿no? Sí, como Claro, dijo pues que está bien, ¿no? es que es en la época de la pandemia en la cual todo esto, pues, había, ¿no? Había personas que eran ya adictos a los videojuegos, pero aún no se reconocía ese problema dentro de las enfermedades de salud mental, ¿no? Pero ¿cuál fue lo que ya desencadenó que se considerara, ¿no? Este problema? Pues el aislamiento, ¿no? La pandemia llevó a el uso excesivo de estos videojuegos, porque los videojuegos siempre han existido, todos nosotros hemos jugado bien o mal, pero lo hemos hecho, ¿no? Pero no ha generado una adicción, ¿no? Entonces, es una, se podría decir, Causas. incremento, ¿no? De casos es un resultado de la pandemia porque fue una manera, ¿no? En que lo cual los adolescentes se encontraron de repente eh, en poder manejar el aislamiento obligatorio, ¿no?
en escapar de repente de sus problemas, ¿no? Y que finalmente, pues, ya ahora que pueden salir, continúan, ¿no? Jugando, ¿no? Y si uno tiene el celular y todo, pues se genera todo un problema en la familia, ¿no? Pero los criterios tienes que, Jocelyn y Luis, mencionarlos, ¿no? Son importantes que lo conozcan, ya que es algo relativo, considerada como una enfermedad, es nueva, ¿no? Que haya existido este problema hace mucho tiempo, es cierto, pero no se consideraba, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias, Jocelyn, gracias, Luis. De nada, profesor. Ya pueden dejar de compartir. Uy. A ver, continuamos con María Fernanda. Ya, doctora, un ratito. Fernanda, ¿con quién ibas a trabajar tu producto? Sola, doctora. Sola. Sí, sino que no me Grupal. podía comunicar, no me podía comunicar con el compañero y ya, lo avancé sola, doctora. Ya, porque dice aquí grupal VIH, por eso te No, no, doctora, lo he hecho sola. ya, entonces, sola. ¿Sí lo puedo visualizar? Sí. Ya. Ya, doctora, he considerado ya, lo que es el VIH, y ya el título del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. Ya aquí he considerado introducción, resumen y objetivo. Objetivo general es cuál es la relación entre el conocimiento del VIH y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. En objetivos específicos es informar y educar a los jóvenes adolescentes sobre el VIH y sus mecanismos de transmisión y prevención. También promover el aprendizaje de habilidades para el desarrollo de conductas sexuales saludables, el fomento de la utilización del preservativo y también estimular las intervenciones para la prevención del SIDA en la escuela dentro del marco general y educar valores específicos en la educación para la salud. En el primer capítulo he considerado que es el virus de la inmunodeficiencia del VIH, situaciones epidemiológicas del VIH en el Perú, sus síntomas, definiciones de operación del VIH. En el segundo capítulo he considerado tipos de pruebas del VIH, confidencialidad del resultado del VIH. Capítulo 3, el diagnóstico y manejo del paciente del VIH, cuidados de personas con VIH, vacunación, terapia preventiva para la tuberculosis. Y enfermedades también, enfermedades oportunistas, esquema de tratamiento de primera línea y anticoncepción de emergencia. Conclusiones y referencias, doctora. Falta discusiones, falta conclusión, antes de la No, discusión, ya. conclusiones y recomendaciones, ¿no? Para que sigas en... Recomendaciones sí lo he hecho, doctora, sino que me faltó ponerlo acá. Pero sí están No, acá. para, Ya, a ver, Disculpe. en los objetivos, agrégalo si gusta. Los objetivos no son preguntas, ¿no? Entonces, ahí tú has planteado un problema, ¿no? Los objetivos utilizan verbos en indefinitivo, ¿no? No es cuál es la relación entre el conocimiento de VIH y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes, porque nuevamente, les repito, no van a trabajar ustedes con población, están haciendo una búsqueda de información, ¿no? Por ejemplo, este problema que tú has planteado es para trabajarlo con personas, ¿no? Directamente, hacer Sí. respuesta. Entonces, ese no puede ser tu objetivo general, ¿no?
Mira, tu título simplemente es VIH, virus de la inmunodeficiencia, ¿no? No delimitas en adolescentes, no dices nada de y si tú vas a trabajar con población adolescente, pues sería bueno que lo incluyas dentro de tu título, ¿no? Para delimitarlo, si es que tú quieres, ¿no? O Ujú. en adultos, que mayor información. Ya. Luego, el objetivo general tienes que cambiarlo, ¿no? Mira, luego vienen tus objetivos específicos, dice informar y educar a los jóvenes y adolescentes sobre el VIH, SIDA y sus mecanismos de transmisión y prevención. Informar y educar. A través de tu informe monográfico, pues, ¿quién va a leer tu informe monográfico? Lo voy a leer yo, ¿no? La Claro. finalidad es que tú conozcas, que tus compañeros conozcan, porque no vas a ir a hacer una charla en relación a lo que es VIH en adolescentes, ¿no? Me dices, pero sí voy a realizar un video, sí, pero realmente ese video reunirá todas las características para que sea realmente educativo, ¿no? Entonces, porque no somos expertos en realizar videos, ¿no? Entonces, Claro. puede haber este problema, ¿no? Entonces, yo pongo informar y educar, ¿no? Cuando yo lo Ya. voy a hacer, ¿no? Dentro de mi plan de trabajo, ¿no? Está, ¿no? Realizar charlas educativas, ¿no? En adolescentes, ¿no? En este caso tú no lo Ya. vas a hacer. Promover el aprendizaje de habilidades para el desarrollo. ¿Cómo vas a promover el aprendizaje? No, doctora, sino que es como que, por ejemplo, tipo, ay, hacer, ¿cómo era esto? Es que estos objetivos tú los has sacado de un trabajo de investigación, ¿no? En el cual sí han planteado, de repente están trabajando con un grupo de adolescentes en el cual le han tomado un cuestionario, un pretest, luego han hecho una charla, han tomado otro charla, ¿no? Entonces ahí sí están ellos promoviendo el aprendizaje, ¿no? Pero en tu caso no. Objetivos. Esto tú lo estás tomando de un trabajo previo, ¿no? Y quizás no has tenido el tiempo, ¿no? Para poder modificarlo de acuerdo al trabajo que tú vas a realizar. Porque nuevamente ustedes no están trabajando con población, ¿no? Están simplemente haciendo una búsqueda de información, ¿no? Entonces, buscando información no vas a promover el aprendizaje. Bueno, tu aprendizaje sí, ¿no? Pero no de los demás, de los adolescentes, como habías planteado acá, ¿no? Que no coincide nada con el título. Fomento de la utilización del preservativo, ¿no? Es toda la parte de educación. Si nosotros nos damos cuenta del trabajo en el cual se va a realizar estas actividades, ¿no? Estimular las intervenciones para la prevención del SIDA en la escuela, dentro de un marco general, de educar en valores, especificar. No te sientas mal, es la copia, ¿no? La copia de los objetivos de un trabajo que tú has encontrado, ¿no? Pero, ¿qué quieres tú buscar del VIH? Vas a trabajar, mira, arriba solo dice VIH-Sida y acá hablas de prevenciones de enfermedades de transmisión sexual. No, eso, Es otra cosa. No, pero eso es lo que tú me estás presentando como claro. avance, ¿no? No es que, no, eso no. No, que eso es lo que tú estás presentando. Entonces tú tienes que decidirte, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana en adultos, ¿no? O no, quiero hablar en gestantes, o quiero hablar en niños, ¿no? Que se contagiaron de repente a través de una transmisión vertical. ¿Qué quieres, no? Darnos a conocer. Entonces, luego tienes que, de acuerdo a lo que tú darnos a conocer, tienes que determinar tus objetivos. No, bueno, a mí me interesa saber la fisiopatología de cómo se produce el VIH.
Entonces tu objetivo será describir la fisiopatología del virus de la inmunodeficiencia humana, punto, ¿no? Porque eso es lo que tú quieres darnos a conocer. Quiero saber cuál es la clasificación de los pacientes con VIH-Sida o cuándo se les llama que el paciente tiene SIDA. Entonces, mencionar los criterios clínicos, ¿no? Para el diagnóstico de la fase SIDA. Quiero hablar quiero darle a conocer cuáles son los tratamientos, ¿no? De primera línea. Entonces, tu objetivo será eso, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar ahora que quieres hablar del VIH, ¿no? Quieres hablar de esa parte, solo de la parte general en donde describes la estadística, describes la fisiopatología, describes la sintomatología, las pruebas, porque eso es lo que estás colocando adelante, perdón, en la parte de los países. Entonces tienes que mucho más fácil poder cambiar tus objetivos, ¿no? Ya, doctora. ¿No? Muy bien, Fernanda. Gracias, a ver, por tu participación. Sigue. Fernanda trabajó sola. Doctora, disculpe, ¿podría yo compartir? Comparte. Ya. Hepatitis B, ¿no? Supuestamente Sí. En este caso, sí, yo estoy hablando de lo que es medidas de prevención y complicaciones asociadas a la hepatitis B. Bueno, yo realmente había seguido el esquema que usted nos había dado, ¿no? Base teórica, yo ya terminé lo que es definición, fisiopatología. En fisiopatología he incluido lo que es, bueno, algo general de los síntomas. Después he considerado acerca de las pruebas que se utilizan para detectarlo. He considerado también si es agudo, si es crónico o es fulminante. Todavía me faltan las medidas de prevención, ¿no? Pero ya más o menos ya tengo una idea de cómo realmente realizarlo, siguiendo lo del MINSA y también lo que he encontrado. Quería que, bueno, el resumen y la introducción lo hago al último cuando ya acabe el trabajo. Quería que revise mis objetivos. Mire, he colocado, por ejemplo, en objetivo general, describir la importancia de las medidas de prevención en la hepatitis B, en objetivos específicos, de acuerdo a lo que he hecho por los capítulos, identificar la hepatitis B como un problema de salud pública, investigar las complicaciones asociadas a los tipos de hepatitis B y detallar las medidas de prevención de la hepatitis B. No sé si estaría bien. Ya, entonces nos hablas, bueno, el problema está en relación, o el trabajo en relación a la hepatitis B, ¿no? Entonces, describir la importancia, creo que nos hablas de, tu título, ¿me podrías repetir? Medidas. Claro. Sí, acá está el título, que son las medidas de prevención y las complicaciones asociadas a la hepatitis B. Medidas de prevención y las complicaciones asociadas, ya. Entonces, lo primero es que tú describas como dice tu objetivo general. Baja tus objetivos, por favor. Ya. Sería describir la importancia de las medidas de prevención en la Ya. hepatitis B. Vas a describir la importancia de las medidas de prevención, ¿no? Que es mucho mejor prevenir que tratar, ¿no? Un paciente con hepatitis B, ¿no? Sí. En esa parte, ¿no? Porque abajo tú nos mencionas que ya vas a detallar cuáles son estas medidas de prevención, ¿no? En relación a probablemente nos vas a hablar de la vacunación, ¿no? Exacto. Sí,
En el caso de un paciente con hepatitis B, realmente lo que le favorecería más es la vacunación antes de que le dé, mejor dicho, la enfermedad. Asimismo, por ejemplo, si es un paciente inmunocomprometido, puede pasar a crónica en pocos meses. Después, por ejemplo, si tiene una reacción, por ejemplo, con las citoquinas, su cuerpo mismo, su sistema inmunológico reacciona de una manera agresiva al virus, puede pasar en cuestión de días nomás, incluso menos de 26, a lo que es la fulminante. Entonces, por eso yo mejor quería enfocarme en lo que es, bueno, medidas de prevención, ¿no? Bien. Luego dice, investigar las complicaciones asociadas a los tipos de hepatitis B. Ahí te refieres a la forma aguda, ¿no? Y a la forma crónica, Sí. las complicaciones. Exacto, a la aguda, crónica y a la fulminante, a las tres, en ese caso. Pero ahí lo estoy tratando en fisiopatología. ¿Estaría bien? Ya. La fisiopatología es una cosa y las formas de presentación, bueno, está ahí, ¿no? Incluido, ¿no? Porque de acuerdo a cómo reacciona nuestro organismo, pues va a generar diferentes respuesta inflamatoria que nos va a llevar pues a un cuadro de una hepatitis aguda, ¿no? O un caso de una hepatitis fulminante, o puede pasar a la cronicidad y terminar en un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces más que investigar, pues es describir, ¿no? Describir las complicaciones asociadas a los tipos de hepatitis B, si lo estás enfocando de esa manera, ¿no? De hepatitis aguda. Dentro de dentro de la hepatitis aguda es donde yo mal no recuerdo, se considera la forma más grave, la fulminante, ¿no? Fulminante, sí. Ya. ¿Qué más tenemos? Ya, el otro dice identificar la hepatitis B como un problema de salud. ¿Cómo así vas a identificar a la hepatitis B como un problema de salud? Eso lo había tomado en cuenta de acuerdo a la definición. O sea, en la parte en la parte de base teórica, en la definición lo había tomado por ese aspecto. Entonces, en esta parte, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál sería tu conclusión de este objetivo? ¿Cómo me lo vas a describir? Ya, pues, por ejemplo, bueno, yo lo había tomado en cuenta de acuerdo a la cantidad de casos, de acuerdo, por ejemplo, a lo que la OMS dice. Por ejemplo, hay en ciertos países que tienen mayor índice es porque justamente hay problemas de vacunación, o sea, no hay por parte del gobierno la suficiente, o sea, estrategias, no hay los programas necesarios para difundir centros de vacunación o en todo caso advertir a la población que lo pueda prevenir a través de diferentes métodos, ¿no? Como el sexo seguro, como lo que es los preservativos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo había puesto por ese aspecto, ¿no? Tomando lo que es la salud pública en la parte primaria. Entonces, en esta parte tú quieres como que describir la situación actual de la hepatitis B en el mundo, porque es la situación, ¿no? Sí. La prevalencia, la gravedad, ¿no? de esta enfermedad que tiende a la cronicidad y que sobre todo se puede prevenir, la que lleva pues a considerarla como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, de repente... Exacto, sí. Sí, incluso, bueno, he estado leyendo de que incluso, por ejemplo, para los recién nacidos, sería mucho mejor la vacunación, porque si les da la hepatitis puede llegar a crónica en un 90%, más incluso, ¿no? Porque en los adultos es un 10% que les da a las personas que están saludables, pero en cambio a un niño, bueno, un recién nacido es muy distinto.
90% de los casos les puede dar de manera ya crónica. Y está incluido, ¿no? Dentro de nuestro esquema de vacunación, todo recién nacido sale con su vacuna de la BCG y de la hepatitis B y tenemos todo un esquema, ¿no? De vacunación contra la hepatitis B durante el primer año de vida. Entonces, quizás sería pues conocer, ¿no? La situación actual de la hepatitis B y es esa situación la que lleva, ¿no? A considerar a la hepatitis B como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, tú vas a describir en tu conclusión, pues, la hepatitis B tiene una prevalencia del tanto por ciento, si afecta de repente a los niños menores de tantos años, tiende a ser mucho más grave, ¿no? Y existe pues un enorme beneficio de usar la vacunación y por todo lo mencionado o lo descrito, es que esta enfermedad pues es considerada, ¿no? Actualmente un problema de salud pública, ¿no? Pero sería la situación, ¿no? De la hepatitis B, esa situación la que te lleva, la que lleva, ¿no? A considerarla una enfermedad o un problema de salud pública. ¿Sí, Entonces David? sería identificar la situación, sería, ¿no? La situación. Ajá. De la hepatitis. Doctora, ¿sería identificar en este caso o conocer? Describir o conocer, ¿no? Porque vas a conocer, tú vas a conocer la situación actual, ¿no? Y nos vas a también vas a permitir a tus compañeros que conozcan, ¿no? Esta enfermedad. Muy bien, David. Entonces, trabajamos en base a esos objetivos, ¿sí? Ya está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, David. Yair, también lo iba a trabajar de individual. BPH era... Sí, mis VPH, ahorita comparto. Desarrollo. Aquí está, se puede visualizar. Sí. En el caso de mi trabajo, he considerado como título Desarrollo y consecuencias de la infección por el virus del papiloma humano, pero en pacientes y mujeres. Y dado a esto, no, ahí se basa todo lo que es mi informe monográfico. Y como he comenzado con la introducción normal, los objetivos también ya están hechos, tanto el general como los específicos. En el caso de la base teórica, primero he considerado lo que es prácticamente dar un inicio, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos qué es el virus del papiloma, su clasificación, su descripción, cómo se transmite y sobre todo sus factores de riesgo, ¿no? Y en el caso, ya pasamos a lo que es el desarrollo de la enfermedad, sobre todo con un diagnóstico siempre no es en sí visto desde una perspectiva más común, y este da origen a un cribado y a su índice de mortalidad para luego pasar a lo que es las consecuencias en sí. Justo en consecuencias, lo he dividido en dos, en las que sobre todo salen los que son las físicas y las fisiológicas, y otra parte que son las psicológicas y las sociales, ¿no? Y en este caso de las físicas, ahí sale, por ejemplo, a más detalle lo que es, ¿no? El cáncer, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, que es un ejemplo, o las diversas verrugas, ¿no? Que salen a nivel de todo lo que es el tejido tegumentario, por ejemplo. Y en el caso de las psicológicas, he considerado algunos problemas
tanto mentales o como por ejemplo tipo a causa de la enfermedad, algunas mujeres tienden a desarrollar lo que se refiere mayor ansiedad, mayor estado de ánimo depresivo y todas esas enfermedades que se refiere a salud mental sobre todo. Y bueno, y aquí está, sobre todo los objetivos, mis aquí están. En el caso de objetivo general, he considerado informar, ¿no?, sobre el desarrollo y sus consecuencias que ocasiona el virus del papiloma humano en pacientes mujeres, y esto da origen a los objetivos específicos, que es brindar información relevante sobre los conceptos y las descripciones que tiene este virus, ¿no?, y ocasionando esta enfermedad, describir también cuáles son sus principales factores de riesgo, así como el desarrollo y el aspecto clínico de la enfermedad en las pacientes mujeres. Y también, por último, detallar lo que se refiere a las consecuencias, como mencioné, tanto físicas, fisiológicas, psicológicas y sociales. A ver, el título dice Desarrollo y consecuencias de la infección por el virus del papiloma humano en las mujeres, ¿no? Sí, Miss. Y cuando hablas de desarrollo, en tu índice haces mención pues a lo que es el tamizaje, creo que el diagnóstico cribado, ¿no? Ujú. Y mortalidad. Y cuando hablas de consecuencias físicas y fisiológicas, psicológicas y sociales. Entonces, lo que tú nos estás describiendo, ¿no?, en estas dos son la evolución, ¿no?, de la enfermedad o de las enfermedades ocasionadas por la infección del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, Ajá, sí, Miss. Describiendo la evolución o la historia, ¿no?, natural de esta enfermedad. Entonces, para poder, porque desarrollo lo podemos entender de otra manera, ¿no? Como el avance o cómo progresa, ¿no?, esta enfermedad. Y tú no nos estás describiendo el progreso de la infección por el virus del VPH cuando nos hablas de desarrollo, sino de lo que es la evolución o la historia, ¿no?, natural de la enfermedad, cómo se presenta, ¿no? Y ya. Ese es un punto. El otro, mira, nos dices informar sobre el desarrollo y consecuencias que ocasiona el virus del papiloma humano. Yo comprendo que lo que tú quieres hablarnos son de las diferentes enfermedades que puede afectar a una mujer que se infecta por el virus del papiloma humano, ¿no? Eso, Correcto, Miss. ¿no? Pero cuando si otra persona lo lee, no te va a comprender, ¿no?, esa parte. Entonces hay que cambiar o modificarlo, ¿no? Entonces, tienes desarrollo y consecuencias, ¿cómo lo podrías modificar? Como enfermedades asociadas, ¿no?, a la infección por el virus del papiloma humano en mujeres, porque tú no solo te interesa el cáncer de cuello uterino, sino quieres hablar de otras patologías. ¿Sí? Así es, Miss. Ajá. Sería tu título, ¿no? Sería enfermedades asociadas a la infección por el virus del papiloma humano en mujeres, y ahí tú nos vas a describir las enfermedades, ¿no?, probables de acuerdo al tipo, a la cepa, ¿no?, del virus del papiloma humano que puede afectar a la mujer. Claro, ajá. Eso también, él también está Ya. tratado en lo que es en clasificación, porque cada tipo de virus del papiloma, ¿no?, tiene diversas enfermedades que nacen desde ahí, ¿no? Ya, entonces
Eso es lo que tú nos quieres transmitir, ¿verdad? Ya, entonces Así es, baja, Miss. ya. Seguimos en tus objetivos, ¿no? Objetivos. Ya, entonces, entonces tú nos vas a describir estas enfermedades, ya. Entonces luego dice, brindar información relevante sobre los conceptos y descripción de la enfermedad del virus del papiloma humano. Brindar información relevante. Informar, ¿no? Sobre conceptos. ¿A qué te refieres con conceptos? La idea que tienen que tener de que es una enfermedad por el virus del papiloma humano, pues, te voy a decir, alteración, Sí, Miss. Yo me tendría referencia en lo que es sobre todo esta parte de lo que es virus del papiloma. O sea, en cuanto a su qué es, su descripción, su clasificación, su medio de transmisión y factores de riesgo. Aunque debería, bueno, en este caso para que se dé a entender mejor, cambiaría ahí, ¿no? Esa variable, cambiar donde dice conceptos y descripciones, ¿verdad? claro, porque, mira, concepto se maneja junto con definición, ¿no? Ujú. Yo te entiendo que me vas a decir, ¿cuál es el concepto de la enfermedad del virus del papiloma humano, ¿no? Una enfermedad producida por el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, como que es algo redundante. ¿Tú qué quieres hablar de acá? De las características del virus. Sí, Miss, de las características y su clasificación Tipos, ¿no? y Entonces, tipos. Ajá. ya, tú lo que nos quieres dar a conocer acá son describir las características del virus, ¿no? Del papiloma humano. Entonces tú nos vas a hablar a qué tipo de familia pertenece, ¿no? Si es un ADN, un ARN, sus receptores y los tipos que existen, ¿no? Oncogénicos, no oncogénicos. ¿Sí? Así es, Miss. Ya. Luego viene la parte de describir los principales factores de riesgo, así como el desarrollo y el aspecto clínico de la enfermedad en los pacientes. Tú vas a mencionar cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones, ¿no? Por virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, ¿qué va a Ajá, ser la promiscuidad, el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, conductas sexuales de riesgo, etcétera? Eso es lo que vas a hacer. Entonces, vas exactamente. a describir los factores de riesgo en mujeres, ¿no? Con infección por el virus del papiloma humano. Así nada más, ¿no? Ok, Miss. Dices, detallar las consecuencias físicas, fisiológicas, psicológicas y sociales que puede presentar en pacientes infectadas. Bueno, las consecuencias en la salud, como te dije a tu compañero anterior, Ujú. cuando yo hablo de salud, pues estoy abarcando los tres ejes, ¿no? Físico, psicológico y social, ¿no? Ajá, sí, Miss. Ya. Pero acá tienes que incluir las medidas de prevención porque estamos en salud pública, ¿no? Ajá, sería otro objetivo, Miss. Tendría que ser otro objetivo, ¿no? Porque no hay nada de prevención, solo estamos hablando de la enfermedad, ¿no? Ujú. Ya. Y el video, Sería ahí, Miss, informar sobre los diversos tipos de prevención. informar sobre las medidas de detallar, informar, describir, ¿no? A ver, otro término en lugar, otro verbo en lugar de describir, ¿qué podría ser? Describir, dice de frente. Ya lo busqué. Tiene que estar ahí las medidas de prevención, porque recuerda que tu video tiene que estar, tú tienes que Ajá, mencionar para las estas medidas medidas. preventivas. Ujú. Ya.
Muy bien, Yair. ¿Alguna pregunta? En la parte de las discusiones, está bien lo que es las comparaciones, ¿verdad? Tienes que comparar. Ujú. Ah, ya me estaba en duda en De eso, acuerdo. porque ajá, como es a nivel general, he puesto, ¿no? ¿Qué dice la Organización Mundial sobre cuáles son los continentes más afectados? Y aparte, no he mencionado lo que se refiere al Perú, comparar los diversos lugares en el mundo con el Perú. Ujú. Y ahí ya puedes incluir también las medidas de prevención. En otros países las vacunas que tienen una mayor cobertura contra más, ¿no? Serotipos, ¿no? Entonces, mm, y que, bueno, ahorita no lo habías concluido, no lo has colocado, pero ya está ahí dentro de los objetivos, ¿no? Cuando estamos hablando de medidas de prevención, pues te va a llevar a buscar acerca de la vacunación, ¿no? Ajá. Ujú. Ok, Miss, Muy gracias. bien, Yair. Gracias por tu participación. Yaeli, Sí, ya sé, doctora. individual, también su trabajo. Ya, doctora. Bueno, esto es lo que he logrado avanzar de la estructura de mi trabajo. La introducción, el resumen, los objetivos. He puesto 3 capítulos. En el primero he puesto la base teórica, que es el lugar y la fuente de origen del virus, sus mecanismos de transmisión y el periodo de incubación, ¿no? Bueno, en el capítulo 2 he puesto generalidades sobre el COVID-19, que es la sintomatología, las formas clínicas, las variantes, los factores de riesgo predisponentes, como son los personales, o sea, de la propia persona, ¿no? La edad, el sexo, todo eso. Eh, y también he hablado sobre las enfermedades que puede tener la persona, ¿no? Y también de la tasa de mortalidad mundial, porque mi informe abarca una perspectiva mundial, ¿no? Y en el en el capítulo 3 he hablado sobre medidas de prevención, detección y tratamiento, hablando sobre las medidas de prevención que hemos tomado, ¿no? Ante la pandemia, los tipos de pruebas que existen y las vacunas que se han desarrollado hasta el momento y el tratamiento según la fase en la que se encuentra, ¿no? Ya sea leve o grave. Y la discusión, las conclusiones y las recomendaciones y también mis referencias. He agregado también, como usted me dijo, que en la tasa de mortalidad logré agregar algunos gráficos, por lo que me dijo la vez pasada. ¿Cuál es tu título, Ya, doctora. Yaeli? Mi título es Evolución COVID-19. epidemiológica del COVID-19 y medidas de prevención. Ya, Ya. evolución epidemiológica. Bajamos a tu índice. Borré el índice, Miss, porque al ver lo que estaba diciendo de mis compañeros he tratado de mejorar algunas cosas, ¿no? Así que Es que por eso lo he puesto así, doctora, porque lo he estado arreglando y por eso he puesto acá, bueno, ya tengo todo, ¿no? Tengo la introducción, el resumen acá, introducción, lo que también era mi resumen, sino que le he modificado algunas cosas en base a las exposiciones de mis compañeros y por eso le he puesto acá subrayado. Y aquí están mis objetivos también. baja, ¿dónde está con letra celeste? Ya, mira, introducción está bien, ¿no? Resumen, objetivos. Capítulo 1 no es base teórica, ¿no? Debajo de objetivos tú colocas base teórica. Y en el capítulo 1 siempre Ya. vas a empezar con generalidades sobre el COVID, ¿no? Lugar o acá has puesto, ya, ese es tu capítulo 1, ¿no? Entonces, en tu base teórica está formado por tu capítulo 1, que son generalidades sobre el COVID-19, ¿no? En donde estás hablando tú del lugar, la fuente de origen, mecanismo de transmisión, periodo de incubación, todo relacionado con el agente infeccioso, ¿no? Y acá también, punto 1.1 serían los datos estadísticos, ¿no?
Datos En relación estadísticos. al COVID-19. ¿De qué, doctora? ¿De los contagios? ¿Datos estadísticos? ¿Datos Claro, estadísticos? del COVID, pues, Ya, ¿no? ya. Datos estadísticos de COVID. En generalidades, ¿no? Siempre uno empieza con la parte epidemiológica. Ya. Su capítulo 2, ¿de qué habla? Habla de sintomatología, formas clínicas, variantes, factores de riesgo, tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué nombre le darías a este capítulo? Eso es lo que no sé. Sí, primero le había puesto generalidades al capítulo 1, luego lo había cambiado. En el capítulo 2 no sabía qué ponerle. Puede ser cómo impacta el virus en la salud, ¿no? Porque estoy hablando de los síntomas, las formas clínicas del desarrollo que trae, ¿no? Porque hay a las personas que no les afecta tanto el COVID, luego. Entonces, El diagnóstico. diagnóstico. Diagnóstico y clasificación, ¿no? de los casos de COVID-19, porque al hablar de diagnóstico, entonces acá, recuerden que el diagnóstico se da a través, o para yo hacer un diagnóstico de una enfermedad, pues necesito hacer una anamnesis adecuada, necesito hacer un examen físico adecuado, ¿no? Y necesito tener alguna prueba diagnóstica si es que requiere, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la sintomatología, pues tú le estás preguntando al paciente cuáles son sus signos y síntomas que presentan, ¿no? Entonces, cuando apareció el tiempo de enfermedad, cuando apareció la fiebre, etcétera, ¿no? Estás tú haciendo parte del diagnóstico, solo tienes que ordenarte, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para el diagnóstico? Pues puedes tú colocar ahí lo que es la anamnesis y el examen físico, en donde vas a describir, ¿no? Los signos y los síntomas que tiene el paciente, los datos epidemiológicos, etcétera. Y luego que tu capítulo 2.2, ¿cuál sería? Las pruebas de tamizaje, ¿no? En relación al COVID-19. Y luego de eso ya viene la forma clínica, ¿no? La de clasificación de acuerdo a los signos y los síntomas que tiene tu paciente, ¿no? Las variantes, yo creo que las variantes tienen que ir en la parte de generalidades, ¿no? Es ahí donde tú nos estás describiendo las características del agente, ¿no? Mira, incluso antes de hablar de formas clínicas, tú podrías colocar los factores de riesgos predisponentes, ¿no? Porque el hecho de tener obesidad, diabetes, clasifica a la persona ya en otro, o lo coloca en riesgo, ¿no? En un mayor riesgo. Entonces, sería los signos y síntomas de la enfermedad. No te olvides de las pruebas diagnósticas, ¿no? O exámenes auxiliares que se requieren, ya factores de riesgo predisponentes, las formas clínicas y la tasa de mortalidad mundial. Mira, la tasa de mortalidad mundial está incluida dentro de los datos estadísticos, ¿no? Que tú nos vas a describir cuánta población hasta la fecha se ha infectado por COVID-19, cuál es la tasa de morbilidad, de mortalidad, quiénes fallecieron más, etcétera. Lo vas a describir en datos estadísticos, ¿no? Ya. Capítulo 3 tenemos medidas de prevención, detección y tratamiento, ¿no? Bueno, mira, acá por ejemplo, acá estás describiendo medidas de prevención, supongo primaria. Si hablas de los tipos de pruebas, pues sería secundaria, ¿no? Las vacunas también serían dentro. Recuerden que los niveles de prevención pues son primarias, en donde yo voy a hablar acerca de la vacunación, ¿no? Secundaria, donde voy a hablar acerca de las pruebas diagnósticas, ¿no? Y del tratamiento oportuno. Y la terciaria, que sería la parte de la rehabilitación, ¿no? Que también lo tiene el paciente de COVID, ¿no? Las secuelas post-COVID, ¿no?
Entonces, acá, si lo vas a trabajar, entonces acá ya no colocarías pruebas, ¿no? Porque lo vas a describir acá en medidas de prevención. ¿Sí? Entonces, Como ya, que acá, entonces, doctora, disculpe, lo dejo acá como mira, está, ya no pongo tipos de pruebas arriba, ¿no? lo estás describiendo acá, ¿no? Ah, claro, o Tipos en de vez de pruebas. tipos de pruebas Como podría que poner medidas auxiliares de detención. No, podría poner. exámenes auxiliares, puedes poner, ¿no? Porque no solo le hacemos la prueba de COVID-19, la prueba rápida, la prueba molecular, sino también a aquellos pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, pues les vamos a hacer un monitoreo en relación a reactantes de fase aguda. Evaluamos lo que es el PCR, las plaquetas, también evaluamos el tiempo, el TP, el tiempo de tromboplastina, el dímero D también está considerado, ¿no? Y el DHA, sí, la deshidrogenasa, también lo solicitamos para en estos pacientes que aparentemente tienen un cuadro leve, hacemos estos exámenes de seguimiento para no solo con el oxímetro, ¿no? Sino para ver si es necesario iniciarle pues tratamiento con heparina, ¿no? Para prevenir las complicaciones o corticoides, etcétera. Entonces, medidas de detección que incluye no solo las pruebas de COVID, sino los exámenes auxiliares para detectar de manera precoz algún tipo de complicaciones, ¿no? Dosamos fibrinógeno también, ¿no? Entonces, hay varias, ¿no? Varias pruebas que se realizan. Entonces, así quedaría tu marco, tu índice. Sube, por favor, ahora sí en tus objetivos. Ya, doctora. Esos son mis objetivos. Y en el objetivo general, identificar generalidades del COVID-19 y las efectividades de las medidas de salud pública en el control de la pandemia. En objetivos específicos, detallar las formas. Ajá, sí, perdón. De transmisión y sus estadios clínicos, describir maneras de prevención, contención, recopilar datos estadísticos sobre la mortalidad, analizar el impacto. Recopilar los datos estadísticos estaría dentro del análisis, ¿no? Que estás realizando del impacto del COVID-19, ¿no? Porque es en relación a salud y quizás en otros sectores, pero por acá no lo estás incluyendo, ¿no? El impacto del COVID-19, no sé si solo lo estás enfocando en la parte de salud nada más, ¿no? Entonces, analizar el impacto mundial del COVID-19 en el sistema sanitario, ¿no? O en salud, porque solo estás hablando por ahí de la tasa de mortalidad, pero no de las otras consecuencias, ¿no? En los diferentes sectores, ¿no? Como impacto en el sector educación, en lo que es economía, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que tienes... Eso ya no lo he tomado, doctora. Entonces tendría que cambiar en mi objetivo específico, lo detallaría de otra manera porque eso ya no le he tocado. Por eso te ¿Cómo? digo, ¿no? Porque analizar el impacto mundial del COVID-19 y el impacto mundial pues no solo ha sido en salud, ¿no? Ha sido en varios aspectos. Entonces tendrías que especificarlo, ¿no? O modificarlo. Ya. Y arriba hay uno, el del objetivo general, que estás identificar generalidades del COVID-19 y efectividad de las medidas. Cuando estás hablando de efectividad de las medidas de salud, tú tienes que, en tu marco teórico, describir cuál es primero, ¿a qué me refiero con efectividad? ¿No? Tienes que tener claro qué es efectividad. Entonces, de todas las medidas de prevención que existen, ¿no? El lavado de manos correcto,
cuánto disminuye la probabilidad de enfermar, ¿no? El uso correcto de la mascarilla, cuánto disminuye la probabilidad de contagiarme, ¿no? El mantener el distanciamiento social, el vacunarme, porque tú estás acá, me estás diciendo la efectividad, entonces, ¿qué quieres ver tú? ¿Qué tanto previenen estas medidas o evitan, ¿no? Que la persona se contagie? Sí, he hablado un poco de eso, Entonces, pero eso, más me basé en en cuáles son, ¿no? Entonces tendría que ver al menos otra palabra, ¿no? Porque sí hablé, ¿no? De cómo nos va a ayudar el lavado, las mascarillas, pero más me centré en cuáles son, ¿no? Entonces esto tal vez es lo... simplemente, pero no estás viendo efectividad ni aclaran. eficiencia. Ujú. No, no. Esos términos hay que tener cuidado cuando nosotros lo Ah, ya. utilizamos. Ujú. Y las medidas serían, ¿no? Porque más estoy hablando, bueno, de las medidas que hemos tomado, ¿no? De la mascarilla, del lavado, del distanciamiento, todo eso. Y, Escribiendo las medidas generales que adoptó el Ministerio de Salud, ¿no? Y que ujú. quizás tú puedes, estas medidas fueron buenas, estas medidas no lo fueron, por ejemplo, el uso de guantes, ¿no? Todos salían con sus guantes a comprar, ¿no? En el supermercado, ¿no? ¿Fue una medida correcta? No lo fue, porque ahora ya no se usa, ¿no? Como uso comunitario. ¿Sí, Yael? Sí, sí, doctora. Entonces, hay medidas que fueron efectivas y otras que no lo fueron, ¿no? Claro. Igual con el tratamiento, ¿no? El tratamiento ha ido cambiando a medida que nosotros hemos ido conociendo la enfermedad. Muy bien, Yaeli. Pues Muy bien, doctora. no sé si Gracias. pregunta. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos concluido lo que es la revisión de su segundo avance del producto acreditable final. No sé si tienen alguna pregunta, sino para finalizar la clase del día de hoy. Entonces hay que ir avanzando, ¿no? Las semanas pasan muy rápido y menos un abrir y cerrar de ojo ya estamos realizando la sustentación, ¿no? Y todavía falta lo que es la elaboración del video, ¿no? Pero primero hagan su Word, ¿no? Luego el video y ustedes pues tienen... ya está aperturado, ¿no? Lo que es la evidencia. ¿Dónde está? Que es el producto acreditable final. Tienen algunas recomendaciones para el momento en el cual ustedes van a sustentar, ¿no? Que lo encuentran. He estado ahí en la actividad. Bueno, son recomendaciones generales para el día de la sustentación, ¿no? Para el día de la sustentación. Por ahora tienen que preocuparse en hacer el Word, en hacer el video, ¿no? Recordar que la actividad es el 30%, tendrá una duración por grupo de 20 minutos. La presentación de la monografía es en diapositivas, deben presentar también su video. Si piensa solicitar la certificación progresiva, pues el producto acreditable debe ser trabajado de manera individual. Por ser una actividad obligatoria, debes encender la cámara. La calificación de la actividad concluye entregando el trabajo a través del aula virtual de manera individual. Y una plantilla para la sustentación, ¿no? Para que ustedes se guíen, ¿no? ¿Qué es lo que van a presentar de su monografía? Porque a veces quieren exponer todo el marco teórico y no es así, ¿no? Entonces, claro, el título, el autor, el resumen, la introducción, ¿no? Cosas puntuales, ¿no? No es leer, sino lo que ustedes están comprendiendo y nos quieren dar a conocer. Estos son mis objetivos. Con respecto a la base teórica, algunos aspectos relevantes que ustedes les gustaría dar a conocer a sus compañeros y que les va a ayudar en sus objetivos, ¿no? En relación
de repente a lo que es la fisiopatología, ¿no? El cuadro clínico, la clasificación, la forma clínica de presentación, etcétera. Cosas puntuales, ¿no? Antes, nosotros solicitábamos que el alumno envíe todas sus referencias bibliográficas, ¿no? Ahora, solo de todas sus referencias bibliográficas que va a presentar, ¿no? Solo 5 de colocar como mínimo, ¿no? 5 revisiones científicas, ¿no? El título, el autor, el país y el año y el resumen, ¿no? El abstract que ustedes han encontrado de ese artículo que están considerándolo como referencia, ¿no? Entonces, como les explicaba antes, nosotros no recuerdo bien el nombre que lleva la carpeta en donde ustedes anexan todas las referencias bibliográficas, pero era bastante pesado, ¿no? Poderlo compartir a través del aula, por eso es que se consideró, ¿no? Que simplemente coloquen 5 revisiones científicas de todo, ¿no? Lo que ustedes están presentando en sus referencias, ¿no? Lo que es el abstract del artículo, más claro. Luego, bueno, la discusión, ¿no? Las conclusiones, las recomendaciones. Recuerden que las recomendaciones es tanto qué puedo hacer yo, ¿no? Para disminuir la prevalencia de esta enfermedad, qué puede hacer mi familia, qué puede hacer mi comunidad o la sociedad o el Ministerio de Salud o el gobierno para poder disminuir la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? En base a todo lo que he leído, ¿qué le puedo yo recomendar, ¿no? A ese adolescente, a esa familia, al Ministerio de Salud o al gobierno, ¿no? Y finalmente terminan con las referencias, ¿no? Máximo 20 diapositivas, se culmina con la presentación del video y si el trabajo se realizó, si el trabajo se realizó en grupos, el docente de práctica elegirá quién será bueno el alumno que responde. Pero eso es para luego, ¿no? Que ya han culminado pues lo que es su Word y su video. ¿Sí, Luis? Docente, una pregunta. Con respecto al video, se va a relacionar al tema que se va a tratar, ¿cierto? Claro, tiene que ser un Ya. video. Y, claro, en nuestro caso, una idea que me pueda dar al respecto. Por eso son ustedes los que van a generar la idea. Claro, Por eso claro, claro. se Profesora, ¿no? otra pregunta. Es en hora de práctica, ¿verdad? La hora que se va a sustentar. Es que a veces son datos que usted muchas veces lo menciona, pero como le digo, muchas veces mi internet está un poco inestable y a veces no escucho bien los datos que da por eso. Disculpe. ¿Cómo será en los cursos? Sí, es en las horas de práctica, ¿no? La sustentación del producto acreditable final está programado para la semana 15, ¿no? Se inicia y si no terminamos, semana 16, ¿no? Según el sílabus. Ujú. Ya, docente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, pues voy a dar por concluida la clase del día de hoy y nos vemos el próximo martes. Muy bien. Cuídense, hasta luego. Avancen con su producto acreditable. Hasta luego, mis quiz. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.